Muy buenos días. Voy a dividir el tiempo que tengo de 10 minutos en 10 minutos de una exposición muy rápida y unos 5 minutos para ver un video de cómo se realiza la estrategia en el Perú. En principio quiero mencionarles que la estrategia del casa por casa que nosotros realizamos en el Perú difiere de lo que hasta el momento he escuchado y he podido leer a lo largo de los diversos años de experiencia en los diversos países de los casa por casa, porque nuestra estrategia no ha estado orientada, no fue concebida como una estrategia de acompañamiento al niño o a la madre embarazada, sino fue una estrategia concebida para abordar la problemática de las mujeres víctimas de violencia familiar y sexual. Difiere también en cuanto al actor que lo ejecuta, porque no son operadores estatales, sino son líderes comunitarios. Y también en cuanto al modelo, porque tiene un modelo de gestión comunal, pero también un modelo de gestión en red. Quiero mencionarles que esta experiencia hace 1 año y medio ha sido reconocida con una mención honrosa en un concurso nacional que se hace en mi país por la Organización de Ciudadanos al Día. Con estas palabras de introducción les presento muy rápidamente la estrategia. Como les dije, es una estrategia de movilización comunitaria frente a la violencia familiar. Esta es la data estadística y por eso fue que hicimos esta estrategia dirigido al tema de violencia contra las mujeres, porque tenemos hasta el momento, aun cuando la tendencia ha ido bajando, ha sido muy poca simbólicamente y podemos seguir afirmando de que 4 de cada 10 mujeres peruanas son víctimas de violencia familiar o sexual. Frente a esto surge este programa de facilitadoras en acción contra la violencia, que luego de algún tiempo da un vuelco y ahora estamos entrando a empezar también a trabajar con niños y niñas, ¿no? De ahí lo interesante de la propuesta. El casa por casa se da, como dije hace un momento, por líderes comunitarias. Estas son facilitadoras en acción contra la violencia familiar y sexual. Las facilitadoras lo que buscan es que la comunidad organizada, porque en el Perú hay mucha comunidad, hay mucha organización de base. Son organizaciones que se crean hace muchísimos años frente a la pobreza existente, ahora ha mejorado finalmente, pero estas organizaciones siguen vigentes en su trabajo. Entonces ellas, en su mayoría mujeres, se organizan para trabajar en defensa y protección de los derechos frente a la violencia familiar. La propuesta se inicia en el año 2002 y hasta el momento la mantenemos y es una propuesta en donde a las personas que nos apoyan se les señala desde un primer momento que es eminentemente gratuito, o sea, no hay pago para este trabajo. Y lo que logra su importancia es el reconocimiento de estas mujeres y varones, porque también los hay, como referentes en su propia comunidad, que de acuerdo a una sistematización que hemos hecho es el primer beneficio que ellos consideran. No les interesa el monto económico, lo que les interesa es el reconocimiento en su comunidad de líderes y referentes frente a la problemática de violencia. El perfil de una facilitadora es personas con liderazgo, que sean reconocidas en sus comunidades, que tengan habilidades, porque van a tener un trabajo muy delicado en algunos casos, entre 18 y 60 años y que realizan un servicio voluntario en su comunidad para enfrentar la problemática. Para que estas personas sean reconocidas como facilitadoras o facilitadores, tienen que pasar por un proceso que consta de 3 etapas: formación, reforzamiento y especialización. En la etapa del proceso, en la primera etapa, tiene varias áreas. Una primera que es la sensibilización, en donde se convoca a todo un grupo considerable y masivo de personas, que luego de ese gran grupo se capta a algunos, y luego se hace una selección a través de una prueba psicológica que hay que aplicar para ver con cuántas de estas personas nos quedamos, cuántas cubren el perfil, para que recién estas pasen por el proceso de capacitación. El proceso de capacitación no es rápido, es un proceso que lo hacemos en 3 años, no es que los 3 años se capacitan, sino que hay meses. La primera etapa de formación desarrolla 9 módulos que ustedes ven y es un tiempo que se realiza de manera variada, pero un promedio es que esta etapa de capacitación se hace en 7 meses y se hace en el primer año.
Luego de la capacitación, estas líderes comunitarias tienen que hacer un trabajo en su comunidad, que son trabajos acompañados por profesionales del programa contra la violencia, son evaluadas y una vez de la evaluación son certificadas. Esta es la primera etapa. En la segunda y la tercera etapa se hace también en el segundo año y en el tercer año, y lo que se hace es profundizar en algunos temas. Estas facilitadoras cumplen un nexo entre la comunidad organizada que representan y el Estado. Su trabajo es prácticamente a nivel de las organizaciones que representan, educar e informar a sus compañeras y compañeros, a las líderes, a las amas de casa de esa zona. Y trabajan además en acciones masivas que desde el Ministerio de la Mujer se desarrolla. Estas son algunas acciones, ellas actúan en pasacalles, dan orientación a la comunidad, trabajan al interior de los colegios y, que es el motivo que nos congrega el día de hoy, trabajan en las campañas de casa por casa. Esta campaña de casa por casa nace como una intervención comunal y nace luego de la formación de facilitadoras y prácticamente a instancias de ellas mismas. Esta es alguna de las casas en una zona de pobreza de nuestro país. El objetivo de la campaña Casa por Casa es llegar a estas casas y detectar casos de violencia, informar a las personas a quien encuentran que tienen que ser adultas, informarles sobre las consecuencias de la violencia familiar, sexual y maltrato infantil. Nosotros tenemos un gran porcentaje de mujeres que desconocen cómo reconocer si son víctimas o no de violencia. De cada 10 mujeres, solo 2 denuncian, hay 8 que no lo hacen, y muchas de ellas pueden ser porque no reconocen los indicadores de violencia. Y el objetivo también de la campaña Casa por Casa es difundir los servicios de atención y prevención, porque tenemos una red de servicios. Estos son los pasos de la entrevista, tenemos un protocolo aprobado por resolución y estos son los pasos de la entrevista. Ellas llegan a cada una de las casas, ustedes van a ver en el video, hacen un saludo, se identifican como personal del Ministerio de la Mujer y además personal de la zona, de la comunidad donde están visitando, explican el motivo del por qué están ahí, es decir, brindar la información de violencia, y solicitan la aceptación de la persona que los atendió para hacer una entrevista, que en realidad es una encuesta muy rápida, porque son aplicadas por ellas mismas, en donde se les garantiza confidencialidad. Si la persona acepta la entrevista, se desarrolla esta encuesta, pero no es un desarrollo diagnóstico, es decir, que van preguntando y respondiendo, sino se desarrolla a través de la conversación. Y si no lo acepta, se le entrega el material. Se hace el desarrollo de la entrevista y se hace la despedida. Los instrumentos que tenemos, ya, gracias, son estos 4 que ustedes ven, lo quiero pasar rápido. Las estadísticas es de las casas visitadas que hemos tenido cada año, cerca de un 10 o un poquito más por ciento son casos detectados. De los casos detectados, ustedes observan el 2010-2011, de 1.290 casos del 2010 hubieron, 10.000 casos detectados, más de 10.000, 1.200 derivados, es decir, 1.200 en situación de riesgo o alerta. De estos, 835 acudieron al servicio, al Centro de Emergencia Mujer, que es donde ellas mandan a estas usuarios, ¿no? Este es todo el flujo de atención que ustedes, esto lo vamos a dejar porque me interesa que vean el video. Si la facilitadora puede encontrar 3 opciones, una situación sin violencia, una situación en alerta o una situación en riesgo. Si encuentran una situación de riesgo, en ese momento hay un equipo de profesionales que hace la orientación y las derivan al Centro de Emergencia Mujer. Estos son algunos materiales que se les entrega y quisiera que vean el video muy rápidamente, que dura también unos minutos. Las facilitadoras y facilitadores en acción contra la violencia familiar y sexual son personas líderes en sus respectivas organizaciones y comunidades, que luego de haber recibido una formación académica y mantener una constante capacitación por parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, realizan un trabajo voluntario en sus espacios sociales, orientando a prevenir, vigilar y detectar casos de violencia familiar y sexual. Esta labor de servicio a la comunidad
la realizan desde el año 2002 a través de charlas, talleres, actividades movilizadoras, detección y denuncia de casos de violencia familiar y sexual, y a través de la campaña Casa por Casa. Claro, pero están con otros chalecos. La campaña Casa por Casa, venciendo la violencia en las familias, consiste en la visita de facilitadoras y facilitadores en acción a viviendas ubicadas en zonas de alta incidencia en violencia familiar y sexual, para aplicar la ficha Tolerancia Cero, mediante la cual las mismas mujeres de la comunidad pueden autoevaluar si están viviendo en una situación de maltrato o inclusive si su vida a causa de la violencia corre peligro. Es muy beneficiosa porque así es como podemos detectar casos de violencia familiar y sexual muchas veces, ¿no? A veces las vecinas viven en violencia en su hogar y a veces no piensan que es algo común o que es algo cotidiano, ¿no? Entonces, con estas campañas se dan cuenta de que no es así. Entonces, con la asesoría del MINDES, con la ayuda de los profesionales, podemos superar todo esto, ¿no? Hay demasiado denuncias, o sea, quejas sobre las personas, las vecindades, ¿no? hacia padres a hijos, como de esposos, ¿no? O también de parejas y a los ancianos. Ayuda bastante como persona, al menos para que se sepan valorar ellas, ¿no? Porque acá hay muchas madres que son jóvenes y muchas veces ellas son maltratadas de una u otra manera, ¿no? A veces psicológicamente, o a veces verbal, o a veces, como dices, maltrato físico, ¿no? Y muchas veces a ellas se les dice vayan a la comisaría, denúncienlo, pero tienen miedo también, ¿no? Pero al menos este programa que está pasando acá creo que ha sido de buena ayuda para ellos. Lo que es la zona de Villa El Salvador y parte del cono sur, la atención es gratuita, como tienen los informes. Cuando se detecta un caso de violencia contra la mujer, se le brinda la atención correspondiente a nivel psicológico, legal o social, según sea el caso, de parte del personal del Centro de Emergencia de la Mujer o de otros sectores del Estado que apoyan en las campañas Casa por Casa, como lo es el sector salud, la Policía Nacional y los consultorios del Ministerio de Justicia. Entonces, el ser padres también implica un aprendizaje para aprender algunas técnicas para poder controlar nuestra ira, saber cómo disciplinar. De esta manera, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social acerca los servicios del Estado de atención y prevención de la violencia familiar y sexual a la comunidad, el cual es posible. Está fallando el video, prefiero aprovechar los 2 minutos que me quedan para manifestarles que efectivamente un vuelco que está dando la estrategia es empezar a identificar maltrato infantil al interior de los hogares. Y el año pasado lo que hubo a nivel de la Presidencia y Consejo de Ministros del Perú es convocar a todos los sectores del Estado a efectos de que de manera general todos los proyectos sociales empiecen a trabajar por disminuir la desnutrición crónica infantil. Vimos una oportunidad importante en incorporar como uno de los temas de trabajo también la prevención de la violencia familiar y sexual. De ahí que se ha logrado que para este año el Ministerio de Economía y Finanzas establezca como una prioridad en el presupuesto estratégico el tema de violencia familiar y sexual, y eso está involucrando que dentro de las nuevas campañas Casa por Casa que se harían a partir del segundo semestre de este año o el año que viene, ya se incorpore todo un programa mucho más amplio, no solo de detección, sino también de educación a los padres y a las madres, lo que implicaría una visita diaria por mes, es decir, un acompañamiento de 12 sesiones, una visita por mes a cada una de las familias, con las cuales creemos que aún con 12 visitas por mes no es suficiente el poder cambiar actitudes y prácticas, que por lo menos se va a hacer un acompañamiento y una asesoría permanente, porque tenemos centros de emergencia mujer en cada una de las zonas con promotores que son los que lideran a las líderes comunitarias en esta tarea.
Está por evaluarse si es que deben seguir siendo las líderes comunitarias las que lleguen a estas casas o deben ser operadores. Hasta el momento la práctica nos muestra que hay mucha confianza en las casas de las mujeres cuando llega una vecina, como ellas la señalan, para poder hacer esta intervención en los hogares. Les agradezco por la escucha.